Menopausia, el manual de instrucciones que tu cuerpo nunca te dio. Bueno, vamos a meternos de lleno en uno de los temas, yo diría, más importantes y sin duda peor explicados de la salud de la mujer. Hoy vamos a desvelar precisamente eso, ese manual que nunca nos dieron. Y a ver, lo primero y más importante que hay que dejar claro es esto. No es una enfermedad. Olvidémonos de esa idea. Es la actualización más importante del sistema operativo biológico. Piénsalo así. Es una actualización programada, una transición natural, a una versión nueva. Y el objetivo de este análisis es justo ese, aprender a manejar esta nueva versión. Vale, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues aquí tenemos la hoja de ruta. Primero, entender que es una actualización, no un fallo. Luego, nos metemos en el panel de control hormonal. Veremos las nuevas alertas del sistema, que van mucho más allá de lo que se suele contar. Después, la parte clave, el manual de instrucciones con soluciones prácticas. Y por último, cómo dominar esta nueva versión. Pues venga, empezamos con el primer punto, una actualización, no una enfermedad. Es fundamental entender esto, porque no estamos hablando solo de una transición reproductiva. No, es un proceso biológico súper complejo, multidimensional, que afecta, ojo, a más de 1.000 millones de mujeres en todo el mundo. Y lo más importante, transforma casi todos los sistemas del cuerpo. Y si nos ponemos un poco más técnicos, ¿qué significa esto? Pues que todo el eje hormonal principal, el hipotalámico, pituitario, ovárico, se recalibra por completo. El resultado, un estado permanente de bajo estrógeno. Y es precisamente ese cambio, ese nuevo nivel de estrógenos, el que provoca un efecto dominó en todo el cuerpo. Afecta a los huesos, al metabolismo, incluso a cómo funciona el cerebro. Vale, con eso claro, pasamos al segundo capítulo, el panel de control hormonal. Si seguimos con la metáfora, si la menopausia es la actualización del sistema, las hormonas son sin duda el código fuente, el software que se está reescribiendo. Entender ese nuevo código es la clave para saber qué está pasando de verdad por dentro. Y para que nadie se pierda en este proceso, la comunidad científica tiene una especie de mapa, un GPS. Se llama el sistema STRAOW+10. Es, para que nos entendamos, el estándar de oro clínico. Una herramienta que nos da un lenguaje común para saber exactamente en qué fase de la transición estamos y, sobre todo, qué podemos esperar en cada una de ellas. Este mapa, este sistema STRA+10, nos marca los hitos más importantes del camino. Fíjate, la etapa -2, la transición temprana, es cuando los ciclos empiezan a variar más de 7 días. Esa es la primera señal. Luego, en la etapa -1, la transición tardía, ya vemos ausencias de regla de 60 días o más. El punto clave, la postmenopausia, se confirma oficialmente después de 12 meses seguidos sin menstruación. Y a partir de ahí empieza la etapa tardía, que ya dura el resto de la vida. Perfecto, pasamos al tercer capítulo, las nuevas alertas del sistema. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque todo el mundo habla de los sofocos, ¿verdad? Pero la realidad es que esta actualización del sistema operativo biológico viene con un panel de notificaciones mucho más amplio y a veces más sutil. Y fijaos en estos datos, porque son muy reveladores. Sí, los síntomas vasomotores, los famosos sofocos, afectan hasta a un 80% de las mujeres. Es una barbaridad. Pero ojo, miremos los otros dos, la neblina mental y las alteraciones del sueño. Hasta un 60%. Estamos hablando de cifras muy parecidas. Son síntomas igual de comunes, pero de los que se habla mucho menos y que francamente pueden llegar a ser muy desconcertantes. Vamos a profundizar un poco en estas alertas que a veces pasan desapercibidas. Primero, la neblina mental, esa sensación de no tener la misma agilidad mental, problemas de memoria, de concentración. Segundo, y esto es muy serio, la pérdida de densidad ósea. Se acelera de una forma increíble, hasta un 2,5% al año en la columna. Y tercero, el cambio metabólico. La grasa empieza a acumularse de otra forma, sobre todo en la zona central, la grasa visceral, y esto aumenta directamente el riesgo cardiovascular. Entonces, llegamos a la gran pregunta que muchas mujeres se hacen, porque de repente parece que el procesador va más lento. ¿Por qué cuesta tanto encontrar las palabras o recordar cosas sencillas? Pues la respuesta, como casi siempre, está en la biología. Resulta que el cerebro, sobre todo en zonas clave para la memoria y la planificación, como la corteza prefrontal y el hipocampo, está plagado de receptores de estrógeno. Al bajar los niveles de esta hormona, el cerebro recibe menos combustible, por así decirlo, y el metabolismo de la glucosa se reduce temporalmente. Pero, y esto es un mensaje de tranquilidad, la ciencia nos dice que esta función cognitiva tiende a estabilizarse y recuperarse una vez que se completa la transición. Bien, ya entendemos qué es, qué pasa por dentro y cuáles son las alertas. Ahora viene lo bueno, la parte más práctica y sin duda la más importante, el manual de instrucciones. ¿Qué se puede hacer de forma concreta para gestionar esta actualización y sacarle el máximo partido al nuevo sistema?
Y este manual se divide básicamente en dos grandes áreas. Por un lado, lo que podemos llamar la configuración del estilo de vida, o sea, nutrición, ejercicio, sueño, los pilares que están en nuestra mano. Y por otro lado, las intervenciones terapéuticas, que son las herramientas médicas, las soluciones farmacológicas para cuando hacen falta. Empezando por el estilo de vida, el ejercicio es simplemente no negociable. Y las guías son súper claras. Paso número 1, construir músculo. Entrenamiento de resistencia, con pesas 2 o 3 veces por semana. Es vital para el metabolismo. Paso 2, proteger el corazón. Más de 150 minutos a la semana de actividad aeróbica moderada. Y paso 3, fortalecer los huesos. Hay que incorporar ejercicios de impacto, como saltar o correr, para decirle al hueso que se mantenga fuerte. Pasamos a la nutrición. Aquí las reglas del juego también cambian. Las prioridades son otras. Lo más importante, las proteínas. Hay que subir la ingesta, entre 1,1 y 1,5 gramos por kilo de peso corporal. ¿Por qué? Porque es el ladrillo para no perder músculo. Luego el calcio. Más de 1.200 miligramos al día, fundamental para los huesos. Y por supuesto, la vitamina D, entre 800 y 2.000 unidades internacionales, que es la que ayuda a que ese calcio se absorba correctamente. Ahora hablemos de las intervenciones terapéuticas. Y aquí el consenso científico actual es rotundo. La terapia hormonal de la menopausia, o THM, sigue siendo el tratamiento más eficaz que existe para los síntomas vasomotores, para los sofocos, cuando son de moderados a graves. Es la herramienta que más impacta en la calidad de vida. Pero mucho cuidado, porque aquí está el matiz más importante. No toda la terapia hormonal es igual. La forma en que se administra lo cambia todo. Y esto se ve clarísimo en un estudio sueco muy reciente, de 2024. Fijaos, el estrógeno oral, el que se toma en pastilla, se asocia a un mayor riesgo de trombosis y de isquemia cardíaca. Sin embargo, el estrógeno transdérmico, el que se aplica en la piel con parches o geles, tiene un riesgo neutro. Es una diferencia abismal. ¿Y qué pasa con quien no puede o no quiere usar hormonas? Pues aquí ha habido una auténtica revolución en los últimos años. Han llegado nuevas opciones no hormonales que son una pasada. Por ejemplo, el fezolinetant. Esto es una nueva clase de fármaco que no tiene nada que ver con las hormonas. Va directo al cerebro, al termostato que controla los sofocos y lo apaga desde su origen. La eficacia es brutal, reduce los sofocos entre un 75 y un 90%. Y con todo esto, llegamos ya al último capítulo. ¿Cómo dominar esta nueva versión? Porque al final de eso se trata, ¿no? De entender que esta actualización biológica, aunque venga con sus desafíos, también abre la puerta a un montón de oportunidades y a una nueva forma de vivir. Y para entender la magnitud de lo que estamos hablando, esta reflexión de la Sociedad Internacional de Menopausia es demoledora. Una mujer pasará casi la mitad de su vida en la etapa posmenopáusica. Repito, casi la mitad de su vida. No es un pequeño tramo final. Es una segunda vida adulta entera. Y precisamente por eso, la visión moderna de esta etapa ha cambiado por completo. Ya no se ve como el final de algo, sino como una ventana crítica para lo que se llama prevención activa. Es el momento clave para tomar las riendas, para tomar decisiones informadas sobre la salud que van a definir cómo van a ser las próximas décadas. El objetivo ya no es solo vivir más años, sino vivir esos años con salud y con vitalidad. Así que terminamos con una pregunta, una idea para darle vueltas. ¿Y si hemos estado enfocando todo esto de la manera incorrecta? ¿Y si esta pausa en realidad no es una pausa en absoluto, sino más bien un reinicio del sistema, un reboot completo, que nos deja listas para una nueva etapa? Una etapa que puede ser increíblemente poderosa.